Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 12. Les voy a leer varios textos que dicen así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que era lo que les decía recién mientras participábamos de la cena del Señor. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. Es el culto, es el culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hoy diría marihuana, cigarrillo, cocaína, juego. ¿Qué más? Seguiría la lista y dice cosas semejantes a esta. Hoy estaba en un lugar y una joven decía: bueno, no, yo consumo marihuana, pero él dijo, pero, y yo le dije, mirá que es la puerta que se abre al resto de las drogas. No, lo mío es una droga social una vez por semana, hasta que sea 2 veces por semana, hasta que sea 3 veces por semana. Y a continuación me dice, sí, el marido de una amiga se levanta a las 7 de la mañana y ya prende un porro. 7 de la mañana. Una droga social. En fin. Pero es que no estoy actualizado seguramente. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Colosenses 3:1. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. Avaricia, dice, el que es tacaño, dice, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Habría que poner un cierre y decir amén. Como cuando Jesús leyó aquel texto de Isaías, cerró la palabra y dijo: esta palabra hoy se ha cumplido. Y todos los ojos se fijaron en él. Es tremendo porque la vida espiritual es así. Primero, la luz resplandeció en un lugar donde había tinieblas y esa luz se hizo manifiesta y comenzó a llamar a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, Juan, Pedro, a todos, comenzó a llamarlos a todos. Y fue notorio porque lo siguieron, lo escucharon, aprendieron, lo imitaron, se equivocaron, metieron la pata, pero sus vidas iban progresando. Un escalón para adelante, 2 escalones para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás, 4 para adelante, hasta que comenzaron a dar pasos agigantados. Es la vida de todos los mortales creyentes. Se nace en el Señor, se comienza a crecer, se comienza a madurar. Hay que tener ganas de crecer, hay que tener ganas de madurar. Hay gente que no tiene ganas de crecer y hay gente que no tiene ganas de madurar, y a veces hay un propio techo que uno mismo lo va poniendo. ¿Por qué? Porque no termina de haber progresos. Y es que la vida del cristiano tiene que tener un movimiento permanente. Si soy el mismo de la semana pasada, o el mismo de hace 2 meses, o el mismo de hace 3 años, o el mismo de 30 años, estoy en problemas. Algunos usan esto que estoy diciendo para decir: no, ya fui evolucionando de tal manera que, bueno, yo ya no creo en determinadas cosas del Señor. No, a medida que pasa el tiempo, más nos afirmamos en la palabra de Dios. Porque a veces ocurre esto. Yo he conocido hermanos de muchos años, 30, 40, 50 años, y en un momento dejar todo, porque si, bueno, no, esa fue una etapa de mi vida. Un día me dijo un joven que había hecho
casa bíblica acá en nuestra iglesia. Y le digo, ¿te acordás cuando pasaste por casa bíblica? Uy, sí, qué época inolvidable. Pero fue una época, la remató con eso. Fue una época que tendría que haber ido a más, donde más se tendría que haber despertado en su vida hambre de Dios. Cuando uno tiene hambre de Dios, va a tener hambre de modificación, de transformación, de crecer. Donde ya los frutos de la carne que menciona Pablo y que yo los leí a los Gálatas, ya quedaron atrás. Quedaron atrás. Cosas semejanzas a estos, yo les decía. Les hablaba de la marihuana, el cigarrillo, la cocaína, el crack, drogas duras, la pornografía, no está mencionada acá. No había eso, aunque había degeneramiento, por eso habla de impurezas y tantas cosas más. Ir progresando. También le habla a los de Tesalónica y a los romanos le dice que por la misericordia de Dios presenten los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional a Dios. A algunos les molesta cuando se habla de vivir una vida en santidad. Sin embargo, ese es el parte del culto racional que le damos a Dios, que no puede ser de otra manera. A veces incomoda el hecho de decir vivir una vida en santidad. No, ustedes son unos santulones. Uy, ¿de qué se las tiran? Nos las tiramos de hombres y mujeres mortales que necesitamos al Señor todos los días, pero que tenemos delante nuestro, mirando no lo terrenal, sino mirándolo a Él, aspiramos a ir de gloria en gloria para poder serle agradable y presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo. Ya no como una ofrenda material, ya no como alimentos no perecederos para hermanos que lo necesitan, sino mi vida, tu vida, la vida del otro. Hace muchos años había escuchado una prédica de uno de nuestros pastores, de uno de mis pastores, que él decía, cada vez que ustedes se presenten delante del Señor, pídanle que los limpie con su sangre. Señor, limpia mis manos, mi corazón. Como le dijo Pedro. No, lo que está limpio, solo esto le dijo el Señor. Pero limpia mis pies, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mis pensamientos. Saca mis enojos, mis iras. ¿Vieron que habla de enojos, de iras, de cosas que a veces se minimizan? Yo hoy mencioné tacaños, dice los avaros. Hay gente que es avara, que de verdad es avara. Tiene un gran problema y no se da cuenta que es un gran problema, que está en la lista como el adulterio, como la fornicación, como las impurezas, como está a la altura de eso. Es el avaro, es el que tiene ira, el que se enoja. ¿No vieron que hay mucha gente que se enoja? Mucha. Hablaba, esta semana fui a ver en mi chequeo anual a mi médico y él me decía, yo voy manejando y voy mirando para adelante porque no falta el que hiciste un movimiento y te dijo de todo. Me dice, yo saco la mano y le digo, discúlpeme, porque es tal la violencia que hay. Es la violencia como la violencia que había en la época del diluvio o lo de Sodoma y Gomorra. Hermanos, es muy semejante la violencia en todo sentido,
¿por qué no vuelve a haber otro diluvio? Porque el Señor dijo que no volvería a hacerlo. Pero créanme que a lo largo de la historia Dios tendría que haber mandado un montón de diluvios, que no lo hizo porque lo prometió y allí apareció el arco iris, que después se dan todas las explicaciones, no, porque el reflejo, sí es verdad, pero eso lo formó el Señor. Eso lo hizo el Señor. Son regalos del Señor que demuestran que no volverá a hacerlo, a mandar el diluvio como en aquellos tiempos. Pero la vida nuestra de los creyentes tiene que ir de gloria en gloria. Tenemos que ir por más. Por eso le leí cada uno de estos textos. ¿Por qué nos presentamos como un sacrificio vivo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que cuando me presento así, el Señor nos va a decir cuál es su voluntad agradable y perfecta. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y luego toda la lista que yo les mencioné, que es casi interminable, no la voy a volver a leer. Es interminable hasta que uno quiera terminarla. Tengo ira, Señor, me presento delante de ti. Trabaja la ira en mi vida. Trabaja la avaricia, Señor, en mí. Señor, cómo me cuesta ofrecerme a mí mismo, cómo me cuesta ofrendarte a ti, cuánto me cuesta devolverte los diezmos que son tuyos. Es parte de la avaricia que hay, que a veces hay. Enojos. No nos quedemos con yo soy así. Yo soy así. Al contrario, como dice uno de los textos, seamos humildes para decirle al Señor, Señor, te necesito. Te necesito. Había una canción hace muchos años que decía, no es mi padre ni mi madre, sino soy yo, Señor, quien te necesita. Y es verdad. No es mi papá el que te necesita, ni mi madre, ni mi hijo, ni mi tío, ni... Señor, soy yo. Y ahí nos desnudamos delante del Señor, nos quebramos delante del Señor, y el Señor va a hacer toda la obra que Él sabe que tiene que hacer. Es como darle la llave, decimos, Señor, eres Dios, te necesito. Necesito que trabajes en mi vida. Imagínense que cuando el Señor llamó a cada uno de los discípulos, eran piedras brutas. Eran piedras duras, brutas. Y el Señor tomó el cincel y comenzó a trabajar en ellos. Imagínense qué contentos que estarían que el primer milagro que el Señor hace, ¿cuál fue el primer milagro del Señor? La boda de Caná. Multiplicó el vino. Puso agua en las tinajas, convirtió el agua en vino. Los discípulos habrán dicho, esto viene bien encaminado. ¿Qué decirles cuando vieron que se multiplicaban los panes, los peces, cuando se sanaban los enfermos?
los cojos caminaban, los ciegos veían, los endemoniados eran liberados. ¿Cuántas cosas? Pero después cuando el Señor les decía de la necesidad de amar al prójimo, de tomar la cruz, de negarse a sí mismo, todo eso tiene como resultado lo visible de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y comienzan a verse los frutos del Espíritu. Y ya no somos los mismos de aquellos años. Ya no cometemos 2 veces el mismo error. Si era impulsivo, ya no soy impulsivo. Si me apresuraba la respuesta, ya no me apura la respuesta. Espero que el otro termine, medito, oro, busco al Señor y le doy la respuesta. Ya no nos apuramos a dar una respuesta carnal y natural. Y esto en todas las áreas de nuestras vidas. Quedamos más sólidos, dóciles, sólidos espiritualmente hablando, de acuerdo a cómo es el Señor. Cada uno tiene que saber qué es lo que necesita. Pero antes de estar preocupado en cosas superfluas, Señor, mirá que te necesito en mi carácter, te necesito con este vicio, te necesito con aquello otro. Señor, transforma esto en mi vida, cada área. Ya no te quedes con yo soy así, sino que le digas al Señor, Señor, acá estoy. Hacé lo que tengas que hacer. Amén. Que Dios les bendiga en gran, pero gran manera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas tu iglesia en este tiempo y que hagas la obra que tienes que hacer, que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Señor, no es mi padre ni mi madre.